Desde la antigüedad, el hombre se ha preguntado, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué sucede allí? ¿Cómo es ese lugar al que dicen que vamos? Ese lugar que en distintas ocasiones lo han llamado con distintos nombres. Y el aporte que siempre han hecho distintas culturas desde la antigüedad nos ha mostrado que siempre hay una persistencia del alma, que siempre se ha encontrado distintos indicadores, distintas pautas que han mostrado que todas las religiones, todas las creencias politeístas, monoteístas, siempre han creído que hay un más allá, siempre han creído que la vida continúa, que la preexistencia del alma es real y que siempre habrá un destino al cual llegaremos, un destino que nos espera. Hoy, en este encuentro, escucharemos a Jocelyn Arellano y a Emilio Carrillo conversando desde sus experiencias, relatando desde lo que ellos entienden, después de haber tenido distintos estudios, de haber transitado experiencias de mediunidad, como Jocelyn con Carmen de Saibe, todo este aporte que quieren hacernos y dejarnos para que nosotros podamos comprender cada día más que hay un más allá. ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Los dejo con Emilio y con Jocelyn. Muchas gracias. Yo creo que la vida continúa porque la vida está en perpetua evolución y para mi manera de ver no tendría ningún sentido. Para mí la vida es un continuum, entonces esta es una etapa de la vida. La vida en el mundo, en la tercera dimensión, es una etapa en nuestro largo recorrido, en el recorrido de nuestra alma, porque realmente la que está evolucionando es nuestra alma y esta es una etapa en su proceso. Entonces, yo no sé si quieres que hable de mi experiencia, porque claro, un poquito de mi experiencia, ¿no? ¿Eso es un poco lo que quieres? ¿Cómo llegué a esto? ¿Por qué creo en esto? Bueno, en realidad, más bien nunca no he creído. O sea, más bien yo desde la primera vez que estuve con Carmen de Saibe, que fue hace más de 30 años que nos juntamos, la conocí. Y es que estoy en voces, ¿eh? Sí. Ana Elsa, hay gente que no está silenciada y bueno, la cosa es que yo conocí a Carmen de Saibe, que es una psíquica mexicana, gran amiga mía, hace 30 años. Escribimos primero un libro juntas sobre meditación, hacíamos muchas cosas juntas y entonces empezamos con un grupo de meditación y en ese grupo empezamos a oír, nos juntábamos una vez a la semana y en el grupo empezamos a sentir que habían presencias. Y ahí empezaron los primeros contactos. A mí nunca se me hizo raro que nos pudiéramos comunicar con el otro lado. Me pareció como muy natural. Carmen tiene la capacidad de escucharlos. Yo tengo la capacidad de sentirlos, pero yo no los escucho como ella los escucha. Y pues desde el primer momento, los primeros contactos fue con almas que por distintas razones no estaban en lo que llamaríamos el bajo astral, es decir, todas estaban muertas, por supuesto, pero estaban en un plano en donde no veían la luz y fueron las primeras que se comunicaron y las distintas razones por las cuales nos dimos cuenta que estaban en un plano de oscuridad o lo que se llamaría el bajo astral es porque seguían fuertemente apegados
a este plano. A mí me pareció muy, muy natural. No me extraña nada que no puedas ver la luz, porque uno está donde está tu atención, tú estás donde está tu atención, y si tú, aunque mueras y estás del otro lado, si tu atención sigue puesta en lo que dejaste y en lo que no quieres dejar, o en tus emociones que tienen que ver con la tierra, con resentimientos o miedos o falta de aceptación o falta de perdón, etcétera, pues todo eso hace que sigas viendo la tierra y lo que pasa aquí, pero aunque tus seres de luz, tus guías o tus seres queridos están ahí al lado tuyo, esperándote para que voltees a verlos, para ayudarte en esta transición, no los ves porque tú sigues vibrando en una frecuencia baja, porque sigues vibrando en la frecuencia de la Tierra, porque tu atención está en la Tierra. Entonces, estos fueron los primeros encuentros o los primeros contactos, y entonces aprendimos mucho de los distintos motivos por los cuales no veamos la luz de inmediato cuando morimos. Esos fueron los primeros contactos. De ahí ya, bueno, esto era semanalmente y después ya éramos ella y yo solamente, y los contactos se empezaron a hacer cada vez más numerosos, y entonces ya eran almas, algunas ya estaban digamos, en las primeras partes de lo que digamos los aspectos o las primeras fases de la luz, porque en el astral bajo hay muchos niveles, dependiendo de tu nivel de frecuencia, de tu nivel de conciencia mental. En la luz también hay muchos niveles, dependiendo también de tu nivel de conciencia. Y entonces también tuvimos contactos con los que estaban lo que nosotros llamaríamos el primer plano, las primeras etapas, el segundo plano, el tercer plano, los distintos niveles de la luz. Entonces, bueno, esa es mi experiencia con Carmen de Saibe, que empezó hace 30 años. Y luego, además de trabajar con ella todo este tiempo, he leído tanto sobre el tema que yo creo que me voy empapando por distintos lados, como decía, ¿cómo se llama? Frida. Yo también he sido una estudiosa de este tema desde hace 30 años, entonces como que la información o lo que tengo que empezar a profundizar me va llegando, y no he encontrado ninguna discrepancia en la información recibida a través de una medium como Carmen y muchos otros mediums, o que he conocido, o a través de lecturas de libros canalizados por mediums, que se pelee con lo que nosotras recibíamos a través de Carmen, e incluso es bastante parecido a mucho de lo que he leído sobre el budismo tibetano, de los diferentes planos, lo que los egipcios estudiaron por muchísimo tiempo del libro de Salida hacia la luz, de lo que te puedes esperar cuando llegas del otro lado. En fin, se ha escrito muchísimo sobre el tema de qué sucede del otro lado, cómo prepararte para ello, y todo esto fue lo que nosotras fuimos viendo a través de los contactos que teníamos a través de Carmen. Ahora, incluso recientemente, he estado descubriendo unos libros escritos a finales del siglo pasado, es decir, a finales del siglo XIX y principios de por un señor que se llama Myers, o Myers, otro por, aquí los tengo, Raynor Johnson, varios libros escritos en esa época de Myers. Estudió muchísimo todo el tema de parapsicología y de lo que pasaba después, y cuando muere, hace le importó muchísimo cuando murió encontrar diferentes mediums a través de los cuales pudo contarles su experiencia de las etapas que él iba atravesando. Y me impresiona que todo lo que este hombre cuenta, también el otro libro que hace poco leí de Testimonio de la Luz, de otra persona que había muerto y cuenta a través de otra medium todo su proceso en la luz, me impresiona cómo es tan parecido a lo que empezamos a recibir Carmen y yo hace 30 años. Así que toda esta información de cómo vivimos nuestra vida impacta lo que sucede en el más allá, y está completamente relacionada nuestro proceso evolutivo en la Tierra, está completamente relacionado con nuestro proceso evolutivo del otro lado. Y esto lo que más me interesa, parece fascinante, que se ha estudiado a través de todos los siglos, en muchísimas culturas, y es apenas ahora, hoy en día, que realmente estamos de verdad entrando en contacto con toda esta información de una manera como más fácil, más entendible, más accesible. Y no solo eso, sino que estamos
Esto seguro Emilio va a estar totalmente de acuerdo. Estamos más listos que nunca para absorber esta información, no solo absorberla, sino que nos hace total sentido que como soy hoy, voy a ser después. Es decir, va a ser en relación directa todo lo que voy a ir viviendo y en mi manera de evolucionar del otro lado. Entonces, pues no sé, este ha sido mi camino durante 30 años y esa es mi experiencia, pero eso sí, yo estoy convencida de que la vida continúa, no puedo asegurárselo, no puedo demostrárselo a ninguno de ustedes. Bien, gracias. Gracias, Jocelyn. Muy bien, pues por mi parte, complementando lo que tan claramente ha expuesto Josi, yo hablaría de que para llegar o aproximarnos a esa certeza, y es una palabra que hay que poner entre comillas, ¿verdad? Eso de la certeza. Pero para aproximarnos a esa certeza, yo diría que tenemos distintas fuentes. Para mí es importante el hecho de que todas las tradiciones espirituales, todas sin excepción, de todas las épocas, de todas las culturas, todas, tienen claro que hay vida más allá de lo que denominamos muerte, que hay vida más allá del fallecimiento físico. Puede entenderse como una casualidad, pero desde luego sería una casualidad abrumadora. A lo largo de la historia, todos los grupos humanos que de alguna forma se han acercado a lo que denominamos espiritualidad, hayan llegado a ese mismo convencimiento de la continuidad de la vida. Igualmente creo que es muy importante para acercarnos a esa certeza las aportaciones de los sabios y sabias de todas las épocas. Ya no me refiero solamente a aquellos que han estado inmersos en tradiciones espirituales, sino que me refiero en general a los sabios y sabias. Sabios y sabias que se han movido en el mundo de las artes, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la filosofía, y que todos han compartido esa visión de que hay vida más allá de la muerte. Nos podemos ir a la antigüedad o irnos a tiempos más recientes. Podemos hablar del Laoseo de Pitágoras, pero podemos hablar también de Leonardo da Vinci o de Albert Einstein, me da igual. Es decir, los grandes personajes a lo largo de la historia de la humanidad, que decimos que son los pilares de la civilización humana, los que aparecen en las enciclopedias como los grandes referentes en el camino que ha recorrido la humanidad, su inmensa mayoría, no me atrevo a decir la totalidad, pero la inmensa mayoría de ellos y de ellas han estado absolutamente convencidos de que la vida va más allá de lo que denominamos muerte y que la vida es un continuo. Por tanto, tenemos a las tradiciones espirituales por una parte, tenemos por otra parte las aportaciones de los sabios y de las sabias. Igualmente, en tercer lugar, creo que es importante hacer referencia, lo ha citado Josi, a los libros, a los documentos, a los textos, a las aportaciones escritas, incluso escritas en jeroglíficos en la antigüedad, donde se narra con precisión lo que hay más allá de la muerte y hay una enorme sintonía, hay una enorme analogía. Desde el denominado libro egipcio de los muertos, que está sacado de las inscripciones en las pirámides, hasta el libro tibetano de los muertos, hasta, lógicamente, publicaciones mucho más recientes. Ha citado Josi a Myers, se pueden citar a multitud de autores a lo largo de la historia de la humanidad que han hablado, que han escrito con claridad acerca de la vida más allá de la muerte, y las aportaciones son enormemente análogas. No hay contradicciones, hay una espectacular armonía y sincronía entre todos estos textos, todos estos documentos, todos estos libros. Ya llevamos, por tanto, tres fuentes: las tradiciones espirituales, los sabios y sabias, y textos, documentos, etcétera. Pero hay que añadirle otras dos fuentes más. La cuarta fuente es la que ha descrito Josi, las personas que tienen el don de ver y de comunicarse con los desencarnados. Es un don, eso es un don, es un talento. Todos los seres humanos tenemos cualidades innatas, dones y talentos innatos, cada uno los nuestros, cada uno los nuestros. Y hay un porcentaje no pequeño de hombres y de mujeres, mayor en las mujeres que en los hombres, hay un porcentaje no pequeño, yo me atrevería a decir que no menos del 5% de los hombres y de las mujeres, un 5% de la población, que tiene el don de ver a los desencarnados.
Cosa distinta es que lo compartan o no lo compartan, que lo vivan en el anonimato o lo vivan de forma más abierta, que incluso teniendo esa experiencia, como es una experiencia que puede costar trabajo gestionar porque choca con lo que te están diciendo todos los días en la sociedad y uno tiende a esconderse, incluso puede tener miedo de ese tipo de experiencia, a veces este don se anula por uno mismo, no se quiere usar por uno mismo. Pero hay una buena cantidad de personas que son personas honestas, que son personas honradas, que no buscan nada, que no buscan negocio, que no buscan lucro, que lo que hacen es vivir su vida con honestidad y con absoluta normalidad, que tienen este don. Y desde luego su testimonio creo que es enormemente importante cuando estamos hablando de certezas acerca de esa vida más allá de la muerte. Y por supuesto y por fin, en quinto lugar, la experiencia que yo viví, es decir, lo que se conocen como las experiencias cercanas a la muerte, que sin duda ninguna son también una fuente muy importante para tener esas certezas. Hay que tener en cuenta que las experiencias cercanas a la muerte tenemos referencias de ellas desde hace siglos, desde hace siglos. Es decir, podemos pensar que esto de las experiencias cercanas a la muerte, gente que parece que estamos muerta pero que después volvemos a la vida, que eso es algo de ahora y que va, eso ha ocurrido siempre y está documentado desde siempre. Valga como ejemplo valga un botón de muestra. Platón, en su libro La República, que es un tocho, es un libro muy gordote, de sus diálogos con Sócrates, uno puede pensar que en la República no se abordan cosas como estas. Sin embargo, en las páginas finales de la República, es fácil de localizar porque está en las últimas páginas, se narra con precisión la experiencia cercana a la muerte de un soldado llamado Er, que se le da por muerto en el campo de batalla y cuando su familia lo va a enterrar, vuelve a la vida. No estaba muerto. Y narra su experiencia cercana a la muerte que Platón recoge con todo detalle. Y esa experiencia cercana a la muerte que Platón recoge hace 2500 años es enormemente parecida a todas las experiencias cercanas a la muerte que hoy tenemos en multitud de libros. Libros que no son solamente por personas como yo, que no somos, entre comillas, médicos, ni tenemos un bagaje científico en el ámbito de la salud y en la medicina, en otros campos sí, pero no en el ámbito de la salud y la medicina. No, es que también hay libros sobre las experiencias cercanas a la muerte que están escritas por estas experiencias y estos libros están descritos y escritos por personas que son competentes en la materia, por neurocirujanos, por neurólogos, por médicos, por científicos en el ámbito de la salud y de la medicina. Y desde luego las experiencias cercanas a la muerte se caracterizan también por su enorme similitud, lo que vuelve a poner en evidencia algo que yo he mencionado y que recalcó también antes Yossi, que no hay contradicciones y eso llama la atención o puede llamar la atención, que tantas fuentes en épocas tan distintas, de personas tan variadas, sin embargo hay una enorme similitud en lo que se viene a poner de manifiesto. Con lo que, fijaros amigos y amigas, estamos hablando de lo que dicen las tradiciones espirituales, de lo que dicen los sabios y las sabias, lo que afirman y reafirman cantidad de libros, textos y documentos, lo que nos aportan las personas que tienen el don de ver a los que han desencarnado, la información que nos dan las experiencias cercanas a la muerte, son muchas fuentes. Y finalmente yo a estas 5, para terminar, le añadiría una, que a mí me gusta llamar el discernimiento. El discernimiento, ¿qué es? Cuando tú lo ves, no ya lo que los otros han visto, no ya las fuentes a las que he hecho referencia, sino que uno mismo puede verlo, puede vivirlo, puede sentirlo. El discernimiento es lo que en una persona transforma la creencia en vivencia, la creencia en experiencia. Uno puede querer creer que la muerte no existe. Por ejemplo, ante el dolor del fallecimiento de un ser querido, una persona puede quiere creer que la muerte no existe. El discernimiento es como un empujón que permite que pasemos de la creencia a la vivencia. El discernimiento es lo que permite que sepamos cosas sin saber cómo las sabemos, pero las sabemos con absoluta seguridad. Ya no es una creencia, es una vivencia, es una experiencia directa. Y ese discernimiento se alcanza cuando uno se interesa por las cosas. Es decir, cuando una persona vive ajena, por ejemplo, en el caso que ahora nos ocupa, al tema de la muerte,
y hay muchos millones y millones y millones de personas que viven ajenas por completo al tema de la muerte y que no quieren saber nada del tema de la muerte y que esconden cotidianamente el hecho de que la muerte física está ahí delante, pero hay multitud de gente que vive de espaldas a eso, pues claro, si tú vives de espalda a algo, no puedes alcanzar ese discernimiento. En cambio, cuando, como le ha ocurrido, por ejemplo, a Yossi, como también me ha ocurrido a mí, cuando durante años te interesa y lees y mantienes conversaciones y ves películas y ves vídeos, etcétera, etcétera, poco a poco, algo se va transformando en ti que te va aportando ese discernimiento. Y claro, será una circunstancia, y concluyo que es paradójica. Los que andan por la vida sin mirar a la muerte, es imposible que alcancen el discernimiento porque no buscan, porque no indagan, porque no se ocupan, porque no leen, porque no mantienen conversaciones, porque no atienden a este tipo de asuntos. En cambio, aquellas personas que sí se acercan al tema de la muerte, pueden ser que vayan adquiriendo ese discernimiento. Pero claro, ¿quiénes son las personas que se acercan a lo que la muerte conlleva, etcétera, etcétera? Aquellas que han vivido en primera persona el fallecimiento normalmente de un ser querido. Hay excepciones, que yo sepa no es el caso de Yossi ni es mi caso, hay excepciones, pero hay un porcentaje elevadísimo de personas que se empiezan a interesar por la muerte, a preguntarse cosas, a plantearse cuestiones con relación a la vida más allá del fallecimiento físico, cuando tú tienes delante una experiencia dolorosa, una experiencia sufriente, una experiencia traumática que te lleva a buscar, que te lleva a preguntar. Eso es enormemente frecuente y mira por dónde se da esta circunstancia que tenemos que valorar, que gracias, y lo remarco, gracias al fallecimiento de un ser querido, hay muchas personas que han empezado a plantearse cosas que de otra forma en su vida jamás se hubieran planteado y hubieran pasado por esta vida en un estado plano, absolutamente plano. Sin embargo, cuando hubieran fallecido físicamente, se hubieran encontrado que no hay muerte, que lo que sigue es vida. Y como muy bien ha dicho Yossi, cuando fallecemos físicamente, lo que nos espera tiene que ver directamente con lo que hemos vivido aquí. Con lo que cuando aquí estamos indagando, estamos preguntando, estamos compartiendo acerca de lo que hay después de la vida física, después del fallecimiento físico, es una forma también de nosotros mismos ya prepararnos para vivir de una manera más armónica, más fluida, más equilibrada, lo que viene después. Es lo que puedo compartir, Frida, con relación a esa certeza, entre comillas. Te agradezco mucho, Emilio. De verdad, muchas gracias. Bueno, ahora mi pregunta va a ser para mí. Es una pregunta que yo creo que todos los del grupo, especialmente, lo tenemos, de que, ¿qué es el suicidio? ¿Es una decisión del alma antes de encarnar o es una decisión que tomamos aquí en la Tierra? Quiero que me contesten los dos desde su punto de vista. Pues me imagino que voy a empezar yo, ¿verdad, Emilio? Seguro vas a decir que empiece yo, sí. Entonces voy a empezar. Sí, vamos, yo es que soy muy caballero, o sea. Me imagino. Pero vamos, si quieres que cambiemos en algún momento el turno, sin problema. No, está bien. Está bien porque se equilibran las energías. Ok. Desde mi punto de vista, ok, que es lo único que yo puedo compartir, porque tampoco pretendo tener la verdad absoluta desde lo que yo entiendo, el alma, nuestra alma, desde los planos superiores, ¿okay? en el nivel del cuerpo causal, en el nivel de nuestros cuerpos superiores, elige las circunstancias para cada vida que vivimos, las circunstancias que necesitamos, que el alma necesita, porque el que hace o la que hace el proceso evolutivo es el alma. El alma elige circunstancias específicas para continuar su proceso de autoconciencia, porque yo siempre hablo de un proceso de aprendizaje, pero este aprendizaje tiene que ver con la autoconciencia, que quiere decir tener más y más conciencia de lo que somos. Entonces, el alma está en un proceso evolutivo para ir entendiendo mejor profundizando más
en qué es lo que realmente somos, que es la esencia divina. Entonces, elegimos las circunstancias. Entonces, vamos a decir que en el caso de alguien que se quita la vida, lo que yo entiendo es que esta alma elige circunstancias difíciles, ¿ok? Circunstancias con las que se va a tener que enfrentar en vida a través de un cuerpo físico que va a elegir para esas circunstancias, va a elegir qué tipo de cuerpo, el sexo, que los padres, los hermanos, en fin, todos los seres queridos que nos van, que van a rodear a ese cuerpo, en el que se va a manifestar el alma en esta ocasión, en donde está eligiendo circunstancias difíciles porque quiere, es que cuando elegimos circunstancias difíciles es cuando más el proceso evolutivo se acelera, porque ante lo difícil es cuando más te esfuerzas por encontrar respuestas que son las que te van a llevar a buscar qué somos realmente, ¿ok? ¿Quiénes somos? Porque la única manera de lidiar con lo difícil es buscando otras respuestas. No nos van a satisfacer las tipiquitas respuestas de todas nuestras vidas. Entonces, elijo circunstancias difíciles, pero también no nada más circunstancias difíciles con las que me voy a enfrentar a lo mejor necesito, puede ser que es un tema de aceptarme más como soy, tal cual soy. Y entonces elijo venir en una familia, por decir, estoy poniendo un ejemplo, pero elijo una familia donde hay una alta exigencia, por decir, de competencia. Elijo entonces ser hombre. Vengo a enfrentarme, a crecer en la aceptación de mí mismo. Entonces elijo como circunstancias difíciles. Un padre muy exigente, una madre también, un medio socioeconómico a lo mejor exigente. En fin, esto es un ejemplo que estoy diciendo. Entonces, y además puede ser que no solamente las circunstancias sean difíciles como el tipo de familia, el tipo de exigencia, sino además que yo vengo también cargando, vamos a decir, con un patrón mental, emocional, al cual quiero volver a enfrentarme. Puede decir que traiga un patrón por ejemplo, de depresión. La depresión generalmente tiene que ver con la falta de aceptación de lo que está sucediendo, o un patrón bueno, donde tengo que aprender a circular siendo yo y no ante no con lo que los demás esperan de mí. Por ejemplo, entonces me pongo una situación difícil, ¿ok? Y entonces yo sé, incluso mis padres y los que vienen conmigo saben que estoy eligiendo circunstancias difíciles. Y una vez, pero yo no sé, la muerte, lo que yo tengo entendido, la muerte la elige el alma, sí se puede elegir de antemano o también se puede elegir en vida, dependiendo de por dónde vaya mi proceso, dependiendo de lo que necesite ya en vida. Entonces, basado en el libre albedrío, elegimos las circunstancias antes. Llego aquí, ya están las circunstancias, ya están los padres, el tipo de familia, el medio socioeconómico, las circunstancias, ya están. Entonces, yo ahora vengo aquí, no puedo cambiar una serie de circunstancias, pero sí puedo elegir, tengo cierta libertad o libre albedrío para ver cómo voy a enfrentar esas circunstancias. ¿Okay? Entonces, pues dependiendo del grado de dificultad que me haya puesto, pues podré o no podré, porque siempre estará esa cosa de, me imagino que lo eliges y ya aquí verás, no sabes con certeza si vas a poder o no. Y además, tampoco el éxito se mide, el éxito de un alma, no el éxito mundano, el éxito de un alma no se mide tampoco en base a cómo enfrento las circunstancias que elijo, si las enfrenté perfectamente bien o no. O sea, es decir, es tan sutil todo el aprendizaje o el proceso de recordar lo que somos en la tierra, que puede ser que dentro de las circunstancias que elegí, algo me está costando muchísimo trabajo y me está generando muchísimo dolor y angustia y sufrimiento. Y entonces, una manera, puede ser ya tan fuerte ese sufrimiento que una manera de salir del sufrimiento es tomar la decisión de irme
en ese momento porque necesito una solución y la mejor solución para mí en ese momento, desde mi punto de vista de lo que estoy viviendo, es quitarme la vida. Pero lo que quiero decir es que, pues, desde el punto de vista del alma, quizás ¿cómo se dice? Me propuse una serie de cosas, pero no sé si es el éxito, pero el punto para mí del alma, el crecimiento del alma es no nada más en lo que pasa aquí, las decisiones que tomo aquí, sino también todo lo que pasa después, cuando estoy del otro lado, desde el punto de vista que me quité la vida y todo lo que tengo que aprender de eso, porque es que no podemos separar la vida y la muerte, y no puedo separar todas las muertes de todas las vidas, ¿ok? No las puedo separar. Entonces, ¿quién dice qué es bueno y qué es malo, o qué es exitoso o qué es un fracaso? Entonces, si lo que yo, a través de quitarme la vida, en una vida, porque vivimos muchas vidas, en una vida o en varias vidas, a través de ese proceso, cuando llevo del otro lado el aprendizaje o el reconocimiento de lo que soy, puede ser tanto más grande, puede ser, que si no me hubiera quitado la vida. ¿Sí me explico? Es que no sabemos cuáles son los caminos. Hay tantos, todos los caminos nos van a llevar a Dios, o al amor, o a lo que somos, vamos a decir, a lo que somos. Claro que se dice que hay caminos más rápidos y caminos más lentos, pero yo no sé si es verdad que hay caminos más rápidos o más lentos. Yo solo sé que cada camino es el camino perfecto para esa alma. Entonces, pues si eso implica quitarme la vida porque eso fue mi mejor decisión para ese momento de mi vida, ¿quién puede decir que esa no es la mejor decisión? Pero nadie lo puede decir, porque además cuando llego del otro lado no existe ningún castigo ni ningún juicio. Entonces, al llegar del otro lado y perder el cuerpo físico, al haber mayor claridad, ya estando en la luz, mayor claridad de lo que somos, o sea, mayor contacto con lo que somos, con el amor que somos, al tener un mayor entendimiento allá del propósito de la vida, ¿quién puede decir que esta experiencia no es la que yo necesitaba para entonces del otro lado y en las otras vidas dar un salto cuántico? Es que no sé si contesto, pero esto es un poco mi manera de verlo, ¿ok? Gracias. Muchas gracias, Josi. Josi ha planteado un tema que es francamente fundamental. Voy a bajar a la perrita que se me ha subido aquí aprovechando mi silencio. Es francamente fundamental. Yo no sé si a más de uno y de una os suena una frase que está en el Nuevo Testamento, concretamente en el libro del Apocalipsis. Creo recordar que en el capítulo 3, versículos 15-16, donde hay una expresión que afirma: a los tibios los vomitaré de mi boca, a los tibios los vomitaré de mi boca. Es una expresión muy fuerte, ¿verdad? ¿Qué es eso de los tibios? Yo sí he explicado maravillosamente cómo un alma, antes de encarnar, puede dibujar una serie de vivencias, una serie de experiencias que considera que son las que debe tener en esta vida física al volver a encarnar para su evolución en autoconsciencia. Pues bien, hay almas, son esas almas tibias a las que se hace referencia ahí, que cuando encarnan, lo que se definen para ellas mismas es una vida, entre comillas, tranquila, una vida donde no haya circunstancias intensas, donde la vida pase plácida, podríamos decir, sin grandes movimientos, con un cierto nivel de bienestar, y no se plantean otra cosa, Buscan un lugar de nacimiento, una familia, una situación socioeconómica, unas tesituras vitales que la mantengan en ese estado, permitirme que lo diga gráficamente, una especie de estado plano, ¿no? De pasar por aquí como si no pasaras, sin de verdad vivir los ajetreos y el gimnasio que la vida puede representar y que la vida puede suponer. ¿Qué es lo que le ocurre a las almas que hacen esa elección? Pues que realmente cuando desencarnan no se llevan prácticamente nada. Hay que tener en cuenta que en esa evolución en autoconsciencia, cuando el alma encarna en este plano, aquí es donde se siembra, aquí se siembra.
con nuestras circunstancias, con nuestros comportamientos, con nuestros actos y nuestras obras. Aquí se siembra. Y cuando desencarnamos en el plano de luz, recogemos la cosecha de lo que hemos sembrado. Y lo ideal para el alma es que la siembra que aquí hagamos sea una siembra rica, para que después la cosecha que podamos recoger sea una cosecha fructífera en autoconsciencia. Es lo que Jesús de Nazaret denomina echarle aceite a la lámpara de aceite, de la que habla en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Que la cosecha sea rica para que puedas extraer aceite y echarla a la lámpara de aceite para ir aumentando. La lámpara de aceite metafóricamente es el alma, y mientras más aceite tenga, mayor es el nivel evolutivo, mayor es el nivel de autoconsciencia. Y cuando se encarna para hacer una vida tibia, una vida entre comillas apacible, una vida entre comillas plana, lo cierto es que se siembra poco y se cosecha menos. En cambio, las almas valientes, las almas que tienen un compromiso ya serio con ellas mismas de evolucionar en autoconsciencia, eligen circunstancias y experiencias que sean fuertes, que sean intensas. Claro, cuando estamos aquí encarnados, la mente nos dice que ese tipo de experiencia, que ese tipo de vivencia pueden ser demasiado duras, pero son experiencias y vivencias que hemos diseñado previamente desde el alma con el objetivo de que le podamos sacar a la vida más jugo, le podamos sacar a la vida una siembra de la que posteriormente podamos hacer la cosecha en materia o con relación a la autoconsciencia. ¿Eso qué significa, Ana Elsa? Eso significa una cosa muy sencilla. Aquí estamos casi 100 personas ahora mismo participando en este grupo. Bueno, pues todo el grupo que vosotros conformáis, que vosotros y vosotras conformáis, os caracterizáis todas por ser almas que ninguna es tibia. Os aseguro que ninguna de vosotros y de vosotras, vuestras almas, ninguna es tibia. Todo lo contrario. La experiencia de vivir el fallecimiento de un ser muy querido, de un ser muy cercano, todo el dolor que eso produce, todo el removimiento que eso produce, encaja perfectamente en el diseño de vida de un alma valiente que no quiere caer en esa especie de apacibilidad tonta, que finalmente merece esa frase tan tremenda de a los tibios los vomitaré de mi boca. En el cristianismo, por ejemplo, se habla mucho de la cruz. Y claro, la cruz es una metáfora, pero es una metáfora no de que seamos masoquistas, sino de que seamos valientes, que nos planteemos en la vida experiencias intensas, experiencias que nos ayuden a crecer, experiencias que nos ayuden a evolucionar. Como decía antes, hablando del discernimiento, experiencias que nos lleven a plantearnos cosas, a preguntarnos cosas trascendentes, a avanzar y a crecer desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de la consciencia y desde el punto de vista espiritual. Y dicho esto, y en segundo lugar, ya con más brevedad, a propósito del suicidio, es evidente que el suicidio tiene que ver con todo lo que Josi y yo hemos compartido. Se mueve en este escenario de experiencias fuertes, elegidas para sacarle jugo a esta vida. Y dicho esto, por supuesto que cuando se habla del suicidio de una persona, la realidad es que el único que realmente sabe lo que ahí pasa, lo que ahí sucede, es decir, exactamente los mecanismos, las circunstancias, los movimientos que llevan a una persona a optar por el suicidio, eso solo lo sabe la persona que lo ha hecho. Desde fuera, aunque sea una persona muy querida, aunque sea una persona muy cercana, no lo podemos saber. Hay siempre un nivel de incertidumbre, hay siempre una serie de interrogantes muy importantes. Quien realmente conoce con precisión las circunstancias y todo lo que lleva a la decisión del suicidio es la propia persona que lo vive. Por tanto, algo enormemente importante, ojo con los juicios, ojo con los juicios. Esos juicios a los que algunos son tan aficionados, que desde fuera enjuician, y lo has hecho mal, y no sé qué, y no sé cuánto. Vamos a ver, quien realmente sabe lo que ocurre con relación a uno mismo es uno mismo. Y a lo largo de la historia, e incluso desde el ámbito religioso, desgraciadamente, se han dicho auténticas barbaridades con relación a personas que han optado por el suicidio. El suicidio
por per se, no es nada. No significa nada, es como morir en accidente de tráfico, es como morir de enfermedad, es como morir y vas por la calle y te da un infarto de corazón. El suicidio como tal no indica nada acerca del estado de conciencia, acerca de la persona en sí, no dice absolutamente nada. Sin embargo, con qué rapidez y con qué dogmatismo a lo largo de la historia se ha dicho que el suicida va a tener un castigo eterno, que el suicida va a tener ahí un tránsito durísimo que va a durar mucho y hasta que llegue al plano de luz va a pasar una especie de casi infierno, de purgatorio. No se le ha querido enterrar a esas personas que han optado por el suicidio, no se le ha querido enterrar en campos santos, se le obligaba a enterrarla fuera de los cementerios. Es decir, una cantidad de aberraciones increíbles que son simplemente fruto de la ceguera dogmática, La realidad, cuando se profundiza en la espiritualidad, es que nada de ese dogmatismo es cierto. Todas las puertas están abiertas para el suicida y para cualquiera. Insisto, el quid de la cuestión no es si mueres como por un suicidio, por enfermedad o por accidente de tráfico. Las circunstancias que están ahí moviéndose solamente las sabes la propia persona, y cualquiera que emita un juicio desde fuera está cometiendo un grave error y una grave injusticia. Y a partir de ahí, ¿qué os voy a contar a vosotras y a vosotros que no sepáis? Muchas veces el suicidio no es sino el síntoma de una enfermedad psíquica, el síntoma de una enfermedad. Hay una persona que tiene una enfermedad psíquica y esa enfermedad tiene síntomas, y un síntoma es precisamente el suicidio. Máxime cuando todos sabemos que hay medicamentos, que incluso en su prospecto lo pone, que los psiquiatras, que los psicólogos, fundamentalmente los psiquiatras, dan a los pacientes, y esos medicamentos tienen como efecto secundario la inclinación al suicidio. Con lo que ese suicidio no es sino una consecuencia directa del proceso de enfermedad psíquica. Ahí ni siquiera hay una decisión consciente, por decirlo de alguna manera. Yo esto le he hablado mucho con psiquiatras. Oye, ¿cómo a los pacientes le decís que tomen medicamentos que tienen como efecto secundario la inclinación al suicidio? Y ellos me dicen, bueno, Emilio, es que son porcentajes pequeños y entendemos que el beneficio que hace para la mayoría compensa ese riesgo que puede tener para la minoría. Bueno, pero ese riesgo está ahí. Pongo esto como ejemplo de que con qué facilidad se habla del suicidio y qué cantidad de circunstancias puede haber en el contexto del suicidio que, insisto, no pueden ser vistas desde fuera y, por supuesto, no pueden ser enjuiciadas. Las almas que asumen una vida valiente, esas almas que no son tibias, se ponen por delante experiencias para las que les puedan sacar jugo. Y a partir de ahí, para no repetir lo que ha dicho Yoshi, se pueden dar muchas circunstancias que finalmente también lleven a la decisión en un momento determinado, por no seguir en ese contexto de dolor y de sufrimiento, de aceptar el suicidio. Pero fundamentalmente, para terminar, remarcaría estos dos hechos. Ojo con las almas tibias, y las vuestras no lo son. Enhorabuena. Y ojo con las almas tibias. Y en segundo lugar, ojo con los juicios externos. Ojo con las condenas, ojo con decir esto o aquello de los demás. Quien la lleva es la que lo sabe, es la persona que está viviendo, la que sabe realmente las circunstancias, y yo estoy convencido que en la absoluta mayoría de los casos hay razones conscientes que no tienen nada que ver con ninguna de las cosas tremendas que nos han contado, de inconsciencia, de consecuencias oscuras una vez que se ha fallecido físicamente por suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo haría una llamada, no ya solamente por lo que yo puedo discernir, sino por lo que he podido experienciar, lo que he podido conocer, lo que he podido estudiar. Yo haría una llamada al sosiego, haría una llamada a la calma, haría una llamada al equilibrio a todas las personas que habéis vivido el suicidio de un ser querido. Ya el hecho del fallecimiento de un ser querido es suficientemente fuerte, suficientemente duro, como para que, para colmo, tengáis algún tipo de sentimiento de culpabilidad, porque no me he dado cuenta, no podría haber hecho yo algo para evitarlo, y para colmo que venga alguien y te diga, pues ahora que ha desencarnado, lo que le espera es durísimo y le espera un tránsito tremendo. La realidad es que el familiar, por muy cercano que esté,
no puede hacer nada cuando un alma toma una decisión. Eso es algo que tiene que ver solamente con la persona, con lo cual de culpabilidad, por cercana que estés, culpabilidad ninguna, y desde luego vamos a quitarnos todo ese chapapote, toda esa contaminación dogmática del castigo al suicida, vamos a quitarnos todo eso de en medio, porque eso es en definitiva una gran mentira creada y generada por mentes ciegas. Muchas gracias, Emilio. Gracias, Jocelyn. Sigue, Frida. Creo que definitivamente sí es momento ya de despertar a una nueva conciencia. Creo que ya se está dando. Y la clave es desestigmatizar, como bien lo dices, Emilio, aquellos conceptos a los que nuestra mente les ha dado tanto significado en base a ciertas estructuras de creencias y paradigmas que ya quedan un poco obsoletos. Y bueno, algo que creo que atañe, atreviéndome a generalizar, a toda la humanidad, evidentemente habrá sus excepciones, es este punto en el cual se experimenta tanto miedo generalizado en base al momento y a la forma de partir, es decir, el cómo y el cuándo muero o muere alguien. En ese sentido, entendiendo que creamos estos pactos álmicos antes de nuestra encarnación, uno es, se podría decir que también el momento de partir, esa fecha de vigencia para nuestro viaje terrenal, en esta ilusión que se experimenta tan real, podría decirse que también es elección propia y, por otro lado, la forma, el móvil que genera el hecho de mi paso a mi siguiente evolución, de mi transformación o de mi muerte, como coloquialmente se llama, también forma parte de mi elección y en ese sentido podríamos entender que no existen los accidentes, que ese asesinato, que ese incendio, que ese accidente en el automóvil, que el suicidio, etcétera, como nos lo están comentando, es simplemente un móvil que tiene que ver tal vez con temas kármicos, con temas de querer impulsar nuestro crecimiento a otra conciencia por aquello que no pudimos resolver, como decía también Jocelyn, en otras vidas, ¿no? En ese sentido, ¿qué nos pueden compartir de esto? El cómo y el cuándo de nuestra muerte. Bueno, lo que yo tengo entendido es que pero por supuesto, si las circunstancias no son casualidad, pues tampoco es casualidad el tipo de muerte. Entonces, lo que yo entiendo es que se puede elegir de antemano o se puede elegir en vida, pero el tipo de muerte y la forma tiene que ver exactamente con lo que mi alma necesita a nivel evolutivo. El mejor tipo de circunstancia para... Acuérdense que cada momento que vivimos en la Tierra es una oportunidad para manifestar lo que somos o para recordar lo que somos, o dicho de otra manera, para elevar nuestra conciencia, para hacernos más autoconscientes. Entonces, de lo que se trata es que cada instante es, bueno, para mí, es como con cuánto amor o con cuánto amor estoy enfrentando lo que me sucede momento a momento. ¿Y por qué con cuánto amor? Porque si yo soy amor si vengo aquí a manifestar la luz del espíritu, pues con cuánta luz, vamos a decir, Emilio lo dice con lo de las vírgenes, con cuánta luz estoy haciendo o creciendo en esta vida. Entonces, cada momento del día estoy en la luz o en la oscuridad, vamos a decirlo así. Entonces, aunque esté en la oscuridad, pues pero mi interés es elevar, o sea, hacer más luz, como quien dice. Entonces, la muerte no es ningún momento diferente a este momento, exactamente al problema o la circunstancia que tenga yo en este instante. Porque la muerte, o sea, si yo elijo, si muero por asesinato, porque crucé la calle y me arrolló un coche, porque me suicidé, o porque morí a los 90 años plácidamente por vejez, rodeada de todos mis seres queridos y habiéndome despedido de todos ellos. Es porque número uno, existe lo que es la ley de causa y efecto o la ley del karma. Es decir, cada vez que nosotros hemos actuado en contra del amor, digamos,
en las muchas vidas que hemos vivido, pues se genera una desarmonía en el universo. Se rompe la armonía del universo. Entonces, es decir, parte de mi responsabilidad es balancear esa energía, elevar esa energía, ir hacia el amor siempre. Entonces, si yo he generado daño a otros, una manera, no digo que tenga que vivir exactamente lo que le he hecho a otros, pero lo que sí vengo es a elevar mi frecuencia hacia más amor. Entonces, si necesito pasar acuérdense que la vida va siempre a más. No existe ningún tipo de muerte. Entonces, y tampoco somos este cuerpo. Entonces, no soy el cuerpo tampoco. Entonces, si yo muero asesinada, o mi hijo muere asesinado, o en un accidente porque me atropelló un coche, es porque ese tipo de muerte, la violencia de esa muerte, por un lado puede ser la violencia porque me arrolla un coche, o la violencia porque otro viene y me mata. Esa violencia, o el vivir esos últimos momentos de una manera de shock, por decirlo así, todo eso eleva la frecuencia. Eleva la frecuencia, todo lo que vaya en contra de mi bienestar, ¿okay? Aunque no lo acepte, eleva la frecuencia. ¿Por qué lo que va en contra de mi bienestar eleva la frecuencia? Porque casi siempre todo lo que deseamos, por lo menos en el nivel de conciencia que nos encontramos todavía, la mayoría de nosotros, es que mis deseos siempre tienen que ver con mi bienestar. El bienestar del cuerpo, ¿okay? No el bienestar del alma, el bienestar del cuerpo, pero ya estamos en un momento del cambio de conciencia en donde todos los que estamos aquí estamos queriendo recordar qué soy. Entonces, desde luego, la muerte por asesinato, el suicidio o atropellado por un coche, son formas en que el alma tiene oportunidades ahí de dar, pues lo dijo Emilio hace un minuto, un vuelco, o sea, en su autoconciencia. A lo mejor autoconciencia de que no soy este cuerpo. Si tiene manejo se le hace efectivo ya. ¿Tú tienes manejo? Sí, ya tiene manejo. Entonces, todo depende de qué estoy balanceando energéticamente, ¿ok? ¿Qué necesito balancear en mi proceso? Que tiene que ver con la ley de causa y efecto, también tiene que ver con qué aspecto de lo que soy está queriendo aprender el alma. O sea, pero una de las cosas más importantes que venimos a aprender ya hoy en día es que no somos este cuerpo. ¿Con qué nos identificamos todo el tiempo? Sigo identificando con el cuerpo y las necesidades del cuerpo y los deseos del cuerpo, que lo único que quiere el cuerpo es la comodidad del cuerpo, la seguridad del cuerpo, la seguridad de la personalidad. O me estoy identificando con un bien mayor que tiene que ver con el bien de todos, porque estamos todos interconectados, y que en la medida en que yo me abra más a lo que soy ante una muerte violenta, por ejemplo, en donde hay un desapego de morir acompañado, rodeado de mis seres queridos, súper en paz. Cada circunstancia es una oportunidad de desapego de algún tipo, pero de desapego de algo que no es lo que somos. Es como si los pedazos de la ilusión en la que vivimos nos vamos desapegando de las ilusiones. Entonces, bueno, desde luego la muerte es el desapego final. Bueno, no es el desapego final, es el desapego final de esta experiencia, obviamente. Pero el desapego final de que no soy el cuerpo, no hay más que ver a un cuerpo muerto y te das cuenta que el alma desea ser de esa persona, no está ahí ya, ni el espíritu no está ahí. Entonces, en fin, según yo es un tema de cuánta ilusión quiero ir soltando, ¿no? Y para eso, pues para eso escojo el tipo de muerte que más le convenga a mi alma. Esa es mi opinión personal. Muy bien, pues por mi parte coincido plenamente con Josie
en el convencimiento de que nada es casual. Nos tenemos que quitar de la cabeza de una vez, en nuestro proceso de avance en conciencia, nos tenemos que quitar de la cabeza de una vez la existencia de casualidades, del azar. Lo cierto es que en la vida es como todo, como una gran red, como un gran tejido, donde nada sucede por casualidad. Esto no nos debe extrañar, porque si nos observamos a nosotros mismos desde el punto de vista puramente físico, no hace falta mirar más allá, sino nuestra biología, nuestra fisiología. Si os miráis a vosotros y a vosotras mismas desde el punto de vista de los procesos biológicos que se dan en vuestro cuerpo, ahí nada es casual, no existen las casualidades. Todos tenemos decenas de billones, con B, de billones de células agrupadas en tejidos y órganos. Hay corriente, circulación sanguínea, circulación linfática, y todos son procesos, ninguno de ellos fuera de un ritmo, fuera de unas relaciones de causa y efecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y si además de mirando a nosotros mismos, miramos a la naturaleza y miramos, por ejemplo, el universo, miramos el firmamento, también llegamos a la misma conclusión, de que todo está en perfecta sincronía, todo está lleno de causalidades, no hay circunstancias derivadas del azar. Es un convencimiento que la ciencia en general y la astrofísica en particular, cuanto más vamos conociendo del universo, más claro tiene. Pues bien, apliquemos esto a la vida. En la vida no hay casualidades. La vida está llena de causalidades y todo tiene un sentido profundo y todo tiene un porqué y un para qué. Hablaba del Nuevo Testamento cristiano en mi interior intervención. También podemos ir a ese Nuevo Testamento cristiano y esa figura para mí inefable, que es la de Cristo Jesús, nos dice que ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre. Ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre. Una preciosa frase para que metafóricamente entendamos que no hay casualidades. Pues bien, dicho esto, es obvio que si no hay casualidades en la fisiología y en la biología, en el universo, si también sabemos, gracias a las afirmaciones de Cristo Jesús, que ni un pelo de nuestro cabello se cae si no es por la voluntad del Padre, a partir de ahí estas dos preguntas, el cómo y el cuándo, con relación al fallecimiento físico, quedan respondidas. No hay casualidad. Tanto el cómo morimos como el cuándo morimos tiene un sentido profundo. Podríamos decir que morimos cuando corresponde álmicamente, ni antes ni después, sino cuando corresponde álmicamente. Con relación a ese cuándo, lo que sí tenemos que ser conscientes es que al decir que cuando corresponde álmicamente, nos tenemos que olvidar de los calendarios. Es decir, puede ser que en tu evolución álmica, el devenir de esa evolución en el día D y la hora H suponga que te quedan, yo que sé, 5 años de vida, pongamos por caso, pero puede ser que tu siguiente evolución, la evolución durante esos años, alargue o acerque el momento que a tu alma le corresponde el poder desencarnar. Cuando yo viví la experiencia cercana a la muerte, como muy bien recordaba Frida, el 29 de noviembre del año 2010, cuando volví, yo tenía la sensación, yo diría la seguridad, que volví por poco tiempo, volvía por poco tiempo. Yo decía como si fuera un partido que era una especie de prórroga que había tenido. Una vez que estaba aquí, la evolución álmica, mi evolución en conciencia, las circunstancias de mi vida, el servicio que empecé a dar también a los demás, hizo que esa prórroga se alargara. Es decir, lo que en principio era un cuándo próximo, sin embargo, la propia evolución en conciencia conllevó a que se alargara porque era conveniente para mi evolución álmica. Y con precisión, en un momento concreto, no voy a contar las circunstancias, no vienen al qué, tuve el conocimiento cierto de que me correspondería desencarnar, pero claro, visto en aquel momento, me correspondería fallecer físicamente y desencarnar el 12 de marzo del año 2032. El 12 de marzo del año 2032. Pero desde entonces para acá ha habido más vivencias. Mi alma ha vivido procesos en conciencia y esa fecha también ya ha cambiado, también ya ha variado.
Con eso lo que quiero es afirmar y requete afirmar que el cuándo no es casual, tiene que ver con la evolución y decisión álmica, pero ojo con intentar ponerla en el calendario, porque es un proceso dinámico, es un proceso dinámico, hay por tanto flexibilidad y no podemos decir que seguro una persona va a desencarnar tal día y a tal hora, porque eso sería simplemente volver al dogmatismo al que hacía referencia anteriormente con relación al suicidio. Y en cuanto al cómo, exactamente igual. El cómo tampoco es casual. No es casual. No es casual que una persona fallezca por enfermedad o fallezca por accidente de tráfico, pongamos por caso. Hay gente que me dice, pues Emilio, yo preferiría fallecer por algo rápidamente, algo que me quitara de en medio rápido. Yo no quiero tener un proceso largo de enfermedad. Bueno, vale, eso lo está diciendo tu mente, lo está diciendo tu mente. Pero puede ser que tu alma, para la evolución de tu alma, para lo que corresponde a tu alma, puede ser que lo que te convenga, aunque a tu mente no le gusta, sea precisamente un proceso de enfermedad largo. Yo he tenido contactos, he tenido conversaciones con personas en salas de oncología, de grandes hospitales, personas que tienen y han tenido cáncer, con procesos de cáncer muy prolongados. Recuerdo la conversación con un señor llamado Paco, que tenía un cáncer de pulmón, ya le quedaban, según los médicos, 3 o 4 meses de vida, y llevaba 1 año y medio, y llevaba ya mucho tiempo hospitalizado, y finalmente lo estaba pasando mal, ¿no? Y él, en medio de esas circunstancias, me decía, Emilio, qué agradecido le estoy a lo que estoy viviendo, qué agradecido le estoy, Emilio, y por favor, compártelo cada vez que puedas. Para mí, esta enfermedad larga ha sido un regalo, ha sido una bendición. Mira, Emilio, yo hace 1 año y medio era una persona malhumorada, era una persona totalmente grosera con los demás, iba pisoteando a la gente. Debido a mi carácter hosco, mis hijos no me hablaban, la relación con mi mujer se había deteriorado por completo. Si a mí en ese momento yo tengo un infarto de corazón o tengo un accidente de tráfico, yo hubiera partido de este mundo en unas circunstancias muy difíciles, Emilio. Yo estoy convencido que el tránsito hacia el plano de luz, ese tránsito del que tú hablas, me decía Paco, se me hubiera complicado mucho, se hubiera hecho denso, se hubiera hecho poco fluido, porque yo estaba muy apegado a esto, era muy egoico, muy egocéntrico. Y sin embargo llegó este regalo, llegó el regalo del cáncer. Y el regalo del cáncer me fue permitiendo tener una perspectiva de vida distinta, una perspectiva de vida más abierta. El cáncer me fue humanizando, fui entendiendo lo que es el sufrimiento, ya no solamente el mío, sino el sufrimiento de los demás. Me fui abriendo y me fui humanizando. En paralelo, claro, mi familia, como tenía cáncer, mi mujer habló con mis hijos, oye, tenderle la mano a papá, que el pobre tiene cáncer, a ver si de alguna forma... Y claro, cuando mis hijos se acercaron a mí, se encontraron una persona que estaba cambiando. Y con el paso del tiempo, Emilio, la relación con mis hijos se ha hecho modélica. Vienen todos los días al hospital a visitarme, nos besamos, nos abrazamos. La relación con mi mujer se ha normalizado por completo. Dice, no puedo tener relaciones sexuales con ella porque físicamente no tengo capacidad, pero nos queremos como cuando empezamos a tener nuestra relación inicialmente, como cuando éramos novios. Hemos recuperado entre nosotros el entusiasmo, hemos recuperado el amor. Los amigos que vienen a verme le dicen después a mis hijos, a mi mujer, no me dicen, no lo dicen así porque le da no sé qué, pero que lo que le vienen a decir más o menos es, oye, qué curioso tu marido, que cuando estaba sano no había quien lo aguantara y ahora que está enfermo da gusto estar con él, ¿no? Y esta persona terminaba diciéndome, y mira, Emilio, los médicos dicen que me quedan 3 o 4 meses como esperanza de vida. Dice, se equivocan. Me quedan 2 o 3 días, Emilio, no me quedan más. Porque esta enfermedad vino para lo que vino. Había llegado el momento de abandonar este plano, pero la enfermedad me ha posibilitado irme con una armonía, con una paz, con una alegría que no tenía. Y como ya la tengo, me queda muy poco tiempo, Emilio, ya me queda muy poco tiempo. Esa persona desencarnó a las 48 horas. Como esta historia de Paco, yo he conocido muchas historias. Entonces, claro, cuando alguien nos dice, ¿qué prefieres, morir de un infarto en 30 segundos o tener un proceso de cáncer de 1 año y medio? La mente, ¿qué es lo que dice? No, hombre, no, el infarto de 30 segundos. Ojo, el alma es sabia, ¿eh? El alma es sabia. Y el alma sabe muy bien lo que escoge, sabe muy bien lo que elige y desde luego no lo elige tontamente, lo elige para nuestro bien en el sentido más estricto de ese término.
no para nuestro bienestar, sino para nuestro bien desde el punto de vista de la evolución en autoconsciencia. Por tanto, nadie muere por casualidad, ni en el cómo, ni en el cuándo. Todo tiene su sentido, todo tiene su razón de ser. Tengo una pregunta, Emilio. Tengo, bueno, infinidad de preguntas, pero concluí una. Mi hijo partió hace 11 meses. Él partió de problema del corazón, entró a una cirugía, la cual ya no salió, 19 años. Yo desde ese momento siento que mi vida terminó. Yo he leído muchísimo, todo lo que tú compartes, lo que comparte Jocelyn, otras personas más. Pero no sé cómo hacerle para seguir viviendo, para tener esa fortaleza, esas ganas de seguir viviendo. Para mí se paró mi vida. Yo quiero que me ayuden tus sabias palabras de los dos, que me ayuden cómo hacer para que mi ser entienda que tengo que seguir, que no tengo que parar, que esas ganas de morirme, de no vivir, ¿cómo hacerle? Muchísimas gracias. Yo creo, Emilio, vamos a hacer revertir el orden. Esta vez empiezas tú, ¿te parece? Me parece muy bien, Josi, estupendo. María, para empezar, una cosa que creo importante. Sé que te puede chocar un poquito, como respuesta, pero después vendrán otras cosas. Pero quiero empezar diciéndote que 11 meses, muy duros, enormemente duros, de un enorme sufrimiento, en este tipo de procesos no es mucho tiempo, no es mucho tiempo. Este tipo de procesos, que los que escriben en particular sobre esto lo suelen llamar el duelo, ese duelo suele requerir más tiempo. Y es un periodo enormemente duro en la vida de una persona, que te voy a contar a ti, donde tú lo has dicho muy bien, la vida deja de tener sentido. Y cuando la vida deja de tener sentido, a la persona, en este caso a ti, no se le puede pedir sentido común, porque la vida ha dejado de tener sentido. Ni se le pueden tampoco intentar convencer con argumentos, porque esos argumentos, en la situación en la que tú estás, hay un efecto rebote, por así decir, porque tu dolor, tu sufrimiento, dificulta que esos argumentos se filtren hacia ti dentro. Entonces, lo primero, María, que te llamaría es a un poquito de paciencia, Eso es lo primero. Eso sí, desde la confianza de que en ese cielo negro que estás tú actualmente viviendo, se van a ir abriendo claros. Poco a poco se van a ir abriendo claros. Ahora mismo todo el cielo está oscuro y yo te pediría que, bueno, que es como cuando estamos viviendo un día de tormenta, de estos días que salen absolutamente oscuros, de lluvia, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay que tener un poquito de paciencia porque ya irá cayendo menos agua, ya se irán abriendo claros en tu vida. No tengas ninguna duda al respecto. Y sobre esto dan testimonio personas que han vivido también circunstancias parecidas a las tuyas, pero hace más tiempo. Yo aquí en donde resido, en Andalucía, colaboro con una asociación que se llama Alma y Vida, que está conformada por padres y madres que han fallecido hijos suyos. Y esto lo tienen muy claro, María, lo tienen muy claro. Y estos padres, los que son más veteranos, entre comillas, los que ya llevan más años desde que se produjo el fallecimiento de sus hijos, pues a los que son más recientes le hablan mucho acerca de la paciencia y de la confianza. Confía. Nosotros hemos pasado por este proceso, sabemos lo que es tremendamente duro, no se puede describir con palabras, pero irán abriéndose claros. No tenga ninguna duda que irán abriéndose claros. En ese contexto, María, cuando esos claros se vayan abriendo en tu vida, creo que lo que debes usar primero y antes que nada como palanca para avanzar, como palanca para salir de este estado de shock en el que actualmente te encuentras, esa palanca es el amor de tu hijo,
el amor de quien tu hijo es verdaderamente. Ese amor de esa alma, vamos a seguir hablando en términos de alma, que en estos momentos con toda seguridad está en el plano de luz. Y que desde el plano de luz no rompen la conexión con nosotros, siguen en conexión con nosotros. No es la conexión física, no es la comunicación física, es lo que nos gustaría a nosotros, no es eso. También en el plano de luz, como decía Josi en su primera intervención, hay muchos niveles, las almas están allí también, entre comillas, haciendo cosas y tienen que estar en lo que están. Pero estando en lo que están en el plano de luz, siguen haciendo un acompañamiento amoroso a los que estamos aquí. Y desde luego el alma de tu hijo María va a hacer un acompañamiento y está haciendo un acompañamiento tuyo. Y ese amor lo vas a sentir. Ese amor, esa cercanía, esa presencia, si no lo sientes ya, que a lo mejor sí, lo vas a sentir, lo vas a sentir. Y ese tiene que ser tu principal palanca, el principal motor para arrancar una nueva etapa de tu vida. Porque para ti en estos momentos la vida ha perdido sentido. Pero fíjate, María, lo que ha perdido sentido es la vida que tú llevabas hasta ahora. Eso es lo que ya no tiene sentido. Ahora tu alma ya te está reclamando una vida totalmente distinta. Esta experiencia tan tremenda que vives tiene que marcar un antes y un después porque, y volvemos a lo que hemos compartido hace unos minutos, no es casual. Tu hijo no falleció por casualidad. Le correspondía álmicamente. El cómo y el cuándo le correspondía álmicamente. Pero ojo, también correspondía ese cómo y ese cuándo también con relación a ti. Porque sin ningún tipo de duda, el alma de tu hijo tenía un pacto de amor con tu alma. Y ese pacto de amor tiene un papel para él, que era el momento oportuno para su alma de desencarnar, pero tiene también un porqué y un para qué para tu alma, que no desencarna, sino que se queda aquí. Hablábamos de que no caigamos en la tibieza. Diríamos que el alma de tu hijo te ha dado un revolcón enorme, te ha dado un enorme revolcón en términos de conciencia, para que a partir de ahora tu vida vaya por un derrotero de cada vez más conciencia, de cada vez más conciencia. Que cada vez tomen más conciencia de que la vida no es la apariencia, sino que es la esencia. Cuando se vayan abriendo claros, también ten esto muy en cuenta, María, cuando se vayan abriendo claros en tu vida. La vida no es la apariencia, no es lo físico, no es lo que vemos a simple vista, no. La vida es la esencia. Mi vida, la tuya, la de todos, la del que fue tu hijo, no se puede entender desde la apariencia. Hay que percibirla desde la esencia, desde lo imperecedero que hay en nosotros. Y este removimiento que hay en tu vida es una llamada clamorosa para que empieces una nueva vida donde la apariencia no sea la protagonista, sino que lo sea la esencia. Y te diré más, María, te diré más. Cuando empiecen a aparecer esos claros, cuando esos claros vayan llegando desde tu paciencia y desde tu confianza en la vida, cuando esos claros vayan apareciendo y utilices el resorte del amor del alma de tu hijo y el acompañamiento amoroso que te hace y que te va a seguir haciendo, cuando veas cada vez más la vida con los ojos de la esencia y no con los ojos de la apariencia, me atrevo a vaticinarte que habrá un momento determinado en el que darás un paso espectacular, porque en lugar de mirar hacia ti, empezarás a mirar hacia los demás. Me refiero con ello que la experiencia tan dura que tú estás viviendo es una experiencia que en algún momento tú vas a poner al servicio de los demás. En algún momento tu corazón noble, tu alma consciente te va a llevar a poner toda esa vivencia tremenda que estás viviendo en estos momentos, ponerla al servicio de otras personas que van a vivir lo mismo dentro de unos años. Y tú estoy convencida que vas a estar ahí para apoyarlos, para ayudarlos, para compartir lo que está siendo tu experiencia en este momento, para compartir cómo fuiste capaz de ir poco a poco, abriendo esos claros en tu vida y cuando finalmente se produce esa gran transformación, María, la gran transformación de que la vida ya no la vemos desde la apariencia perecedera, sino que empezamos a comprender
que hay algo mucho más profundo, algo mucho más bello, algo mucho más potente, donde todo encaja, donde todo cuadra, donde todo es amor, donde todo es armonía, donde todo tiene un sentido profundo. Y eso, María, tú lo vas a vivir en primera persona y lo vas a compartir y vas a ser un instrumento para hacérselo llegar a mucha gente. No tengas ningún tipo de duda, María. La verdad es que yo no tengo mucho que agregar. Se me hace precioso todo lo que te dijo Emilio. Lo único que podría yo agregar es que estás haciendo exactamente lo que habías planeado hacer. El hecho de que estés en este grupo, en el grupo, no sé si estás en el grupo de Ana Elsa, viendo este tipo de videos y buscando este tipo de verdades, es que lo único que te quiero decir es que, desde luego, estás en lo que planeaste. Es lo único que te puedo aportar. Gracias por compartir. Gracias, Ana Elsa, por permitirme estar acá. A Jocelyn y a Emilio, pues una gran bendición tenerlo. Yo quisiera, mi hijo se suicidó en diciembre de este año que pasó y él dejó una carta, pues, que es breve y yo quisiera, pues, compartirla con ustedes para que ustedes que saben tanto de espiritualidad me guíen más o menos y me den como un consuelo respecto a lo que él escribió. Dice así: hola, hoy me dirijo a mí mismo demostrando mi rendimiento en batalla. Saco mi bandera de muerte en señal de rendimiento. No quiero más esta vida porque fui muy exigente contigo, Señor Dios. Pero esa era la vida que yo quería. No me diste el suficiente valor y fuerza para hacer las cosas que mi interior pedía. Solo tuve fracasos de los cuales me levanté muchas veces, pero que hoy te pido y me rindo y me cojas en tu mando y hagas conmigo en tu manto y hagas conmigo lo que decidas. A todas las personas que me aman y alguna vez me amaron, quiero darles las gracias por todo lo que me dieron, que nunca pude valorar. Ahí quede mi hija, la mujer que hará todo lo que yo nunca pude, pero que estaré con ella desde el lugar donde llegue. Aquí continúa este pedacito. Gracias, vida, por hacerme un guerrero, pero un fracasado. No quiero que lloren por mí. Donde yo esté, quiero verles feliz y acompañarles siempre. A mis padres, gracias por darme la vida que yo mismo hoy me quito. A mis dos ángeles, les quiero ver en la cima, colocando mi nombre de fracasado en lo más alto. Gracias por todo. Algún día nos volveremos a ver. Eso es lo que él dejó de carta y yo quisiera saber qué opinan ustedes. Muchas gracias, Jackie, por compartir la carta. Y voy directamente, podríamos decir muchas cosas con relación a una carta tan hermosa, porque la carta es bellísima, por muchos motivos, en el fondo y en la forma. Pero yo me ceñiría fundamentalmente a dos reflexiones, Jackie. Primera, tu hijo habla de que ha fracasado. Yo creo que esa carta es el testimonio de que no fracasó. Ahí no hay ningún fracaso. Él utiliza ese término, pero eso es un término que utiliza su mente. La experiencia que él sintetiza en ese texto pone en evidencia que de fracaso ninguno. Yo diría que su alma queda a la vista de con ese texto en la mano, queda a la vista que le ha sacado mucho jugo en términos de conciencia a esta vida. Mucho, pero que mucho jugo. Por tanto, esta es mi primera reflexión, que de fracaso, ninguno. Teóricamente, para la mente puede parecer que la opción por el suicidio es un fracaso. Ahí no hay fracaso, en absoluto. E insisto, el contenido de la carta lo pone, a mi modo de entender, claramente de manifiesto. Punto segundo. Una segunda reflexión que reafirma la primera, aunque es distinta, pero también la reafirma. Tu hijo utiliza un término que para mí, espiritualmente, en conciencia, tiene una enorme importancia, que es la rendición. La rendición. En la sociedad actual hay palabras malditas que no queremos y que le hemos puesto una especie de connotación negativa. Pasa con muchas cosas. Pasa con la austeridad, pongamos por caso, que parece que es un término maldito. Y qué importante es la austeridad para vivir la vida sin caer en los excesos, por ejemplo, de una sociedad de consumo, ¿no?
La palabra lentitud. La gente no, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser veloz, ¿no? Y la lentitud es muy importante, las cosas bien hechas solamente se hacen serenamente, con lentitud. Sin embargo, lentitud se ha convertido en una palabra maldita. Y la rendición también es una palabra maldita, pero la rendición en términos espirituales es importantísima porque es una manifestación de desapego, es una manifestación de la capacidad de soltar por parte de las personas. Yo hablo mucho de aceptación, no utilizo tanto el término de rendición por estas connotaciones negativas que tiene, pero de hecho la aceptación, que es fruto de la confianza en la vida, confío en la vida y acepto, la aceptación tiene distintas manifestaciones y una de esas manifestaciones es la rendición ante la vida, la rendición ante la vida que pone de manifiesto que el pequeño yo, ese pequeño yo egoico, ese pequeño yo egocéntrico, se le echa a un lado. Ya está, ya está. Y esa rendición se produce no desde la apariencia, se produce desde la esencia. Es el alma, es la esencia la que está diciendo, ya está, ya está. El pequeño yo, el ego, siempre está ahí agarrándose a lo que haga falta, no tiene esa capacidad de desapego, no tiene esa capacidad de aceptación, no tiene esa capacidad de rendición. Entonces, la rendición que utiliza tu hijo en la carta es una manifestación de conciencia, no es una manifestación de inconsciencia, sino de conciencia, lo cual lo hilo con la primera reflexión de que es una manifestación más de que de fracaso nada, que le sacó mucho jugo a la vida. Esas son las dos cuestiones fundamentales que comparto contigo, Jackie. Ay, gracias. Para agregar, Jackie, pero cortito, porque estoy 100% de acuerdo con Emilio, es que es una carta llena de amor. Entonces, eso es lo único que importa a nivel álmico. Y cuando habla de rendición, habla de mucha humildad. Eso es lo único que importa. Es que la mente de la personalidad, la mente del ego, es la mente inferior, y esa mente, como pensamos, no podemos entender lo que es realmente lo que es el amor. Y para mí toda esta carta, todo lo que tú estás diciendo, habla de un alma con mucho amor y mucha humildad. Gracias, Jocelyn. Esto es todo. Bendiga. Ay, ¿podría hablar yo? Hola, Naesa. A ver, adelante, más que rapidísimo, porque ya que el tiempo se nos está medio acabando. Por eso. Sí. Bueno, yo quería decirle que me gusta mucho lo que dice Emilio Carrillo, también, Josie también. Bueno, mi hijo murió porque, bueno, ya lo dijo una vez, con 12 años lo cogió un pedrastra y bueno, y luego cayó en la droga. Y la verdad que ha sufrido mucho. Y yo siempre he creído que después de la vida, de esta vida, pues hay otra vida. Pero bueno, lo que dice usted, que cuando nos pasa todo esto, pues aún buscamos más, querer saber, ¿no? A ver dónde están nuestros hijos. Pero es que tengo el grande también, que también está en la droga y pienso que cualquier día se me morirá. Y esto me desespera. Luego tengo otra hija que está todo el día con depresión, en la cama, no se levanta. Y luego el otro, el pequeño, pues también, siempre depresiones, siempre. Y yo a veces pienso, ¿qué es lo que he hecho yo mal, Dios mío? Porque es que a veces no puedo conmigo ya. Luego lo que también quería preguntarles, no sé si me podría darme una información. Yo cuando tenía 18 años, yo estaba mi abuela había muerto hacía un mes o dos, y yo estaba en la cama durmiendo y ella me llamaba. Y yo pues estaba durmiendo, pero es que me llamó tantas veces que me despierto, le digo, ¿qué quiere, abuela? Y me despierto y la veo delante de mí, pero no tocaba con los pies en el suelo. Y le digo, ¿qué quiere? ¿Qué quiere, abuela? Y ya se me fue. Y yo siempre me ha quedado esto aquí, que si mi abuela me quería decir algo, que yo tenía que pasar por todo esto. No lo sé, pero es que es tan complicada mi vida que yo a veces no puedo a veces. Por eso tenía ganas de hablar con alguien que me pudiera informar, a ver, porque, claro, uno ya se me ha ido, pero es que el otro igual se me va dentro de un año o igual.
Y yo no sé. A veces me cuesta llevar esta pesadilla tan grande. Pues nada más, esto es lo que le quería comentar. Gracias. Muchas gracias, María. Con brevedad, porque ya estamos, como Sí. decía Elsa, por lo menos yo estoy ya con el tiempo muy, muy al límite. Con relación a lo de tu abuela, no te puedo aportar mucho, María. No sé si a Josi se le ocurrirá algo con su experiencia con Carmen que te pueda aportar. Lo que sí quiero compartir contigo es que has utilizado una palabra que yo creo que expresa muy bien tu estado de ánimo y que me gustaría que reflexionaras sobre ella, que es la palabra culpa. Has hablado de culpa, que hasta cierto Sí. punto te sientes con culpa, ¿no? Por un hijo, ahora por el otro, ¿no? Eso te pediría que te lo quitaras por completo de tu cabeza, ¿eh? Por completo. Fíjate que lo que hemos compartido en el tiempo que llevamos pone mucho énfasis en el alma y en las circunstancias álmicas y en las circunstancias programadas por el alma y en las circunstancias devenidas después, una vez que estamos aquí, para el alma. Por tanto, yo creo que tú tienes que entender que tus hijos, siendo tus hijos, porque lo son, pero son mucho más que tus hijos. Tus hijos son almas encarnadas que tienen su proceso, que tienen su camino, y lo que está en tu mano es hacer lo que ya has hecho y lo que sigues haciendo, que es darle todo tu amor, siempre con una premisa fundamental, María, una premisa fundamental, hacer lo máximo que podemos. Y también con el amor esto es importante, hacer lo máximo que podemos. Hacer lo máximo que podemos no es hacer lo máximo, es hacer lo máximo que podemos. Nos gustaría hacer lo máximo, de 0 a 10 nos gustaría hacer 10, y a ti te gustaría tener en tu mano las herramientas y la forma de haber evitado lo que le pasó a tu hijo, de evitar lo que le puede estar pasando ahora a tu otro hijo. A ti te gustaría tener todas esas herramientas a nivel 10, pero la vida no funciona así. Tú tienes que ser consciente de que en cantidad de cosas, y en cosas muy importantes y en cosas menos importantes, tenemos a nuestra mano un nivel determinado. Podemos llegar hasta donde podemos llegar, no al máximo. Hay una máxima muy conocida en el ámbito de la consciencia que es precisamente esta: haz lo máximo que puedas, lo máximo que puedas, que no es lo máximo, es lo máximo que puedas. Y tenemos que ser conscientes de que no llegamos a lo máximo, María. Entonces, tú estás haciendo, sin duda ninguna, esto, estás poniendo desde tu amor, desde tu cariño, desde tu alma, ya no solamente desde tu apariencia, sino desde tu esencia, desde tu alma, estás haciendo lo máximo que puedes. No te pidas más, no te pidas más, porque eso sería ser injusta contigo misma. No te pidas más. Sigue ahí aportando, sigue ahí poniendo tu grano de arena, pero también ten en cuenta eso, que tus hijos son almas encarnadas, que también tienen su devenir, que también tienen su camino, y que tú ahí no puedes actuar porque el camino que tienen que seguir es el que le corresponde desde el punto de vista de su propia evolución. Gracias. Bueno, muchas... adelante. No, es que veía que Emilio se tiene que ir. Veo que hay unas preguntas aquí en el chat, Ana Elsa. Uh-huh. Yo puedo quedarme unos 15 minutos más, si quieren que responda algunas más, y después terminamos, pero a más tardar a las 9 de la noche mía, que son, o sea, ahorita en 20 minutos. Ok, perfecto. Yo le agradezco mucho a Josi esa generosidad de su tiempo. Josi, Ana Elsa y Frida, y Josi, bueno, y amigos y amigas, sí tengo ya que dejaros, ya tengo que dejaros. Muchas gracias, Emilio, por haber estado aquí con nosotros, por haber aceptado la invitación, por tu tiempo, que es muy valioso. Me diste esta cita casi con 1 año de anticipación y eso te lo agradezco demasiado. Bueno, no sé si nos quieres decir unas palabras ya para despedirte y bueno. Bueno, mis palabras tienen que ser fundamentalmente de agradecimiento, pero no de agradecimiento ya solo por haberme invitado a compartir este encuentro con Josi, lo cual para mí es un privilegio, además, la oportunidad de volverme a encontrar con Josi, la verdad, es magnífico. Pero mi agradecimiento es por mucho más. Mi agradecimiento es por lo que estáis aportando. Va a ser mi última reflexión.
Lo ha dicho Josi en un momento determinado, ¿eh? Y creo que también algunas, no sé si ha sido Frida en alguna de sus intervenciones. Mirad, estamos en un camino en donde lo que estamos continuamente mirando, lo que estamos continuamente reflexionando, es sobre nuestra evolución, sobre nuestro crecimiento, sobre cómo nuestra alma va avanzando en autoconsciencia, etcétera, etcétera, etcétera. El grupo que tenéis conformado, el grupo de personas que os habéis reunido aquí, que entiendo que además tenéis entre vosotros contacto, tenéis entre vosotros y entre vosotras interrelaciones, por supuesto que estáis colaborando para que cada uno personalmente, para que cada una individualmente crezca y evolucione en consciencia. Pero mi agradecimiento se debe a lo siguiente y tenéis que ser consciente de esto. Cuando una persona, da un pasito en consciencia, ese pasito que da en consciencia se lo aporta a toda la humanidad. Se lo aporta a lo que podríamos denominar el consciente colectivo. Es decir, cuando cada una de vosotros y de vosotras ha dado un paso, está dando pasos y seguirá dando pasos en consciencia en el contexto de las dificultades y las experiencias tan duras que estáis viviendo, lo más importante no es ya el paso que cada uno y cada una estáis dando, sino el granito de arena que estáis aportando a la evolución de la humanidad. Eso es impagable, eso es impagable. Esa generosidad que tenemos cuando se da un paso, de que ese paso contribuya a la evolución del consciente de toda la humanidad, es impagable porque ese consciente colectivo funciona, permitidme una metáfora para terminar, como si fuera el viento. Cuando el consciente colectivo se eleva, el camino en la consciencia de todos los seres humanos es como ir con el viento a favor, cuando el consciente colectivo se eleva. Si el consciente colectivo no se eleva, el camino de cada uno, porque el camino tiene que hacerlo cada uno, pero si el consciente colectivo no se eleva, tenemos que hacer el camino como contraviento, ¿no? Contra el viento, y eso evidentemente tiene más dificultad, supone más desgaste, etcétera, etcétera. Cuando vosotras estáis creciendo como estáis creciendo en medio de vuestras circunstancias tan difíciles y tan duras, estáis aportando oro puro, estáis aportando un auténtico tesoro al consciente colectivo y aunque quizás nunca lo habéis reflexionado, os lo aseguro, que le estáis facilitando el camino a muchísimos seres humanos, porque estáis facilitando que el viento no sea un viento en contra, sino que sea un viento a favor del crecimiento en conciencia de todos y cada uno de los seres humanos. Así que ese agradecimiento fundamentalmente el que os quiero transmitir desde el absoluto convencimiento de que lo que acabo de decir no son palabras, sino que es un hecho absolutamente indudable. Muchísimas gracias.